Dadas las últimas declaraciones de Manuel Vallejos, en las cuales abiertamente reconoce que él no cree que Cristo sea Dios, estudiaremos evidencia de la Biblia y del espíritu de profecía, y lo haremos presentando 7 puntos sobre todo lo expuesto por él sobre Primera de Juan 5:20. Sé que muchos creen que Manuel Vallejos predica la verdad, pero espero que antes de cuestionar el video lo estudien y pesen ustedes mismos la evidencia en comparación con sus declaraciones públicas. Comencemos. Punto 1. Desde el comienzo, Emmanuel hace una denuncia y advertencia. Pide tener cuidado, ya que según él, Satanás es el inspirador de la creencia que Cristo es el verdadero Dios. Sí, así como lo oye. Escuchemos. Y estemos atentos, hermanos, porque Satanás trata constantemente de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. O sea que según Vallejos, Satanás sería quien exalta a Cristo como Dios verdadero. Entendamos bien lo que está diciendo. Para él, Cristo no es Dios, y quien impone esa creencia es Satanás. Llama satánicos a los que creen que Cristo es Dios. Para empezar, Satanás fue expulsado del cielo por negar a Cristo como igual al Padre. Leamos una cita inspirada sobre el tema. Testimonios Selectos, tomo 2, página 18. Satanás declaró descaradamente su desagrado por la preferencia dada a Cristo sobre él, añadiendo orgullosamente que debía ser él igual a Dios y admitírsele en los consejos del Padre. Después declaró que estaba preparado para resistir la autoridad de Cristo, con la fuerza de su poder, oponiendo la fuerza a la fuerza. Satanás nunca aceptó a Cristo como Dios verdadero. Deseado de todas las gentes, página 13. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Para Satanás, Cristo quiso ensalzarse. Lo representó falsamente, porque quiso ser él el primero en el cielo. Satanás sabe que Cristo es Dios, igual al Padre. Por eso quiso ser el primero. Patriarcas y Profetas, página 19. Alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo. Satanás quiso ser Dios, como lo es Cristo. Después de ver esta evidencia, ¿debemos aceptar el razonamiento de Manuel Vallejos? ¿Que Satanás es quien obra para que crean que Cristo es Dios verdadero? Evalúen ustedes esa declaración de llamar satánico a quien crea que Cristo es Dios verdadero. Por mi parte, pocas veces he visto una declaración y acusación más hipócrita. Punto 2. Con la excusa de Biblia y solo Biblia, y digo excusa porque esa frase la utilizan para evitar presentar evidencia del espíritu de profecía. Quienes dicen creer en él, pero la realidad es que no creen en el espíritu de profecía, porque la luz que hay en él llevaría luz sobre esta verdad. Y como hemos leído en el punto anterior, hay claras evidencias de Cristo, Dios verdadero. Pero la intención no es llegar a la verdad, sino presentar teorías propias. Leamos más evidencia de esta verdad que Manuel combate. Patriarcas y Profetas, página 14. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Cuando personas como Emmanuel leen esta cita, lo único que ven es a Cristo como inferior al Padre, porque dicen leer como está escrito, pero solo cuando les conviene a su creencia. Leamos otra revelación. Mensajes selectos, página 354. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. Reciben la vida de la fuente de toda vida. Él es el origen, la fuente de la vida. Únicamente aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir: tengo poder para ponerla, su vida, y tengo poder para volverla a tomar. El texto expresa con solemnidad y gratitud: Cristo es la fuente de la vida. Él es el origen de la vida. Se lo describe como el único que tiene inmortalidad, que mora en poder y luz, y que puede decir:
Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Esto mismo lo podemos ver en el Deseado de todas las gentes, página 729. Yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad ponía a pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Punto 3. Según Vallejos, creer en Cristo como Dios verdadero es ser trinitario. No sé si ha sido mal entendido, pero ha sido mal utilizado, seguramente por muchos que tratan de defender la doctrina trinitaria. Pero mucha gente lo utiliza para defender el punto de vista trinitario. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre quiénes son los que van a creer en Cristo como Dios verdadero? Leamos. Obreros Evangélicos, página 535. Los redimidos encontrarán y reconocerán a las personas que dirigieron su atención hacia el exaltado Salvador resucitado. ¿Qué santa conversación sostienen con estas personas? Otros dirán, yo era un pagano en tierras paganas, tú dejaste a tus amigos, tu cómodo hogar, y fuiste a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Entonces lo veía con los ojos de la fe, mas ahora lo veo como es Él. Puedo expresar mi gratitud por su misericordia redentora a aquel que me amó y me lavó de mis pecados con su propia sangre. Según el espíritu de profecía, los redimidos van a creer en Cristo como único Dios verdadero, no justamente los trinitarios, como Emmanuel enseña. Punto 4. Emmanuel cambia lo que dice literalmente la cita de 1 de Juan 5:20 y niega aún lo que está escrito. Escuchemos detenidamente. Porque el texto, básicamente, lo que ustedes van a ver ahora, el texto dice lo siguiente, 1 Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, el Hijo vino para que conozcamos al que es el verdadero. O sea, ¿quién es el verdadero? El Padre. O sea, el Padre es el verdadero Dios. Para Emmanuel, el texto dice que el único que es verdadero Dios es el Padre. Escuchemos cómo cambia el sentido de lo que está escrito. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. O sea, cuando dice estamos en el verdadero, se refiere a que estamos en el Padre. ¿Por qué estamos en el Padre? ¿Por qué estamos en el verdadero Dios? El texto no dice que estamos en el verdadero, el Padre. La cita dice literalmente, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La cita dice claramente que Cristo es el verdadero. Cristo vino a mostrar al verdadero, el Padre. Y estamos en el verdadero, Jesucristo. ¿Por qué Manuel dice que estamos en el verdadero, el Padre? Si el texto dice claramente y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esa es una clara negación y cambio de lo que el texto dice en la Biblia. Si leen el texto sin la cambiada forma de Manuel, siguiendo lo que el texto dice, no lo que él quiere que diga, veremos que dice lo siguiente. Lo primero es que el Padre se lo adjetiviza con el adjetivo verdadero, no se lo nombra como Padre. Y Juan nos dice que Cristo vino a darnos entendimiento del verdadero. Y también, según Juan, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Por eso Juan termina diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios si menciona a ambos como verdadero? La respuesta es simple. Aunque ambos son verdadero Dios, el texto señala a Cristo como verdadero Dios, ya que gramaticalmente el texto está hablando de lo que Cristo vino a mostrar al verdadero y que Él es el verdadero. No se trata de negar al Padre como verdadero Dios. El Padre es verdadero Dios. Pero Emmanuel sí enseña a negar a Cristo como verdadero Dios, porque él no cree que Cristo lo sea. Leamos nuevamente la cita donde los redimidos reconocerán a Cristo como el único Dios verdadero.
Obreros Evangélicos, página 535. Tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Repetimos, el Padre es Dios verdadero, pero Cristo también. Y Emmanuel Vallejos desprecia esta verdad, al punto tal de citar mal las Escrituras y que ustedes crean esa mentira. Y si queda alguna duda, escuchemos cómo Vallejos dice literalmente que Cristo no es Dios verdadero. Este es el verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Jesucristo? No, ese Dios que tiene un hijo, el cual es Jesucristo, básicamente. Para él, el Dios verdadero es solo el Padre. No acepta lo que está escrito. Aunque la Biblia enseña literalmente que Cristo es Dios verdadero, él no lo acepta. Lee la cita, pero hace como si no dijera lo que dice. Veamos. Porque dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego agrega, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo lee, pero no lo quiere ver. El texto literalmente dice que estamos en el verdadero en Jesucristo, pero como no lo puede cambiar, hace una acusación vergonzosa. Punto 5. Escuchemos. Entonces mucha gente ha leído este pasaje y ha dicho, bueno, si ahí dice en su Hijo Jesucristo y después dice, este es el verdadero Dios, al primero que mencionó fue al Padre, pero ahora menciona al Hijo. Por lo tanto, este es el verdadero Dios, se refiere, en definitiva, al Hijo. Entonces muchos trinitarios han utilizado este texto para decir, miren, acá a Jesús le están diciendo que es el verdadero Dios. Sí, así como lo escucho. Acusa de trinitarios a los que creen que Cristo es Dios. Los trinitarios creen que existe un ser llamado Dios Espíritu Santo, lo cual es falso y no se puede probar. Emmanuel dice que los trinitarios creen que Cristo es Dios verdadero, pero esa verdad no es de trinitarios, ya que como venimos viendo en la evidencia, sí se puede probar que Cristo es Dios verdadero. Emmanuel siempre intenta hacer creer que cualquiera que no cree como él es trinitario, para encubrir su doctrina mesiánica judaizante, y que todos piensen que la única doctrina falsa es la Trinidad. Leamos algunas citas bíblicas para ver quiénes eran trinitarios en la Biblia, según la acusación de Manuel Vallejos. Con la falta de criterio de Vallejos, Juan el apóstol era trinitario, por decir que Cristo es Dios, Juan 1.1. O el apóstol Pablo era trinitario por decir gran Dios y Salvador, Jesucristo, Tito 2.13. Pedro era trinitario también por decir Dios y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 1.1. Tomás, según Vallejos, era trinitario también por decirle a Jesús, mi Señor y mi Dios, Juan 20:28-29. Igual que Isaías, quien escribió de Cristo, Dios fuerte, Padre eterno, Isaías 9:6. Los profetas y apóstoles en la Biblia manifestaban que Cristo es Dios, pero para Vallejos, los que creen que Cristo es Dios son trinitarios. Antes de continuar con el siguiente punto, dejé para el final una última cita, ya que Emmanuel, con su razonamiento, trata de trinitario a los que llaman Dios a Cristo. Él mismo llama trinitario también al Padre, el cual dice de su Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Hebreos 1.8. Sin lugar a dudas, Emmanuel no duda en acusar de idólatra hasta al mismo Padre. Punto 6. A continuación, plantea un ejercicio inductivo con comparaciones bíblicas, dando a entender alguna especie de regla gramatical bíblica para avalar su desprecio a nuestro Salvador. Escuchemos. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver si necesariamente esta expresión se refiere al último sujeto mencionado o puede referirse a sujetos mencionados anteriormente, en este caso al Padre. Vamos a ir a algunos ejemplos que están claramente presentados en la Biblia y que no dan lugar a confusión, lugar a dudas. Veamos cómo muestra uno de esos ejemplos. En este pasaje de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 41, habla acerca de varios sujetos. Andrés, hermano de Simón Pedro, ahí está Andrés y Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, o sea, a Juan el Bautista. Habían oído predicar. Ahí está
Andrés, está Simón Pedro y está Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Y acá también menciona a un cuarto sujeto que es Jesús. O sea, está mencionando a Andrés, a Simón Pedro, a Juan y a Jesús. Pero el sujeto principal no es el último mencionado. El sujeto principal es Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vemos acá en este pasaje que hay 4 sujetos: Andrés, Pedro, Juan el Bautista y Jesús. Pero cuando la siguiente frase dice: este halló primero a su hermano, no se refiere a Jesús, el último mencionado, no se refiere a Juan, no se refiere a Pedro, se refiere a Andrés. Claramente el pasaje nos muestra que lo que se va a decir a continuación no se refiere al último mencionado. El texto notoriamente habla de Andrés más allá de nombrar a otras personas en el contexto como secundarias. El contexto es muy sencillo. A Pedro se lo identifica como hermano de Andrés, a Juan el Bautista, a quien Andrés escuchaba, y a Jesús, a quien Andrés había seguido. Gramaticalmente, el punto central es Andrés, pero Emmanuel siempre utiliza cualquier medio menos evidencia inspirada para fundamentar sus interpretaciones en contra de Cristo. También vemos que en 1 de Juan 5:20, Juan adjetiviza tanto al Padre como a Cristo como verdadero, pero en Juan 1:40-41, Juan no hace una adjetivación idéntica de Andrés y los demás nombrados en el texto. Claramente su forma de adoctrinar, ya que las comparaciones son sin ninguna evidencia inspirada, solo su interpretación personal selectiva. Pero les propongo que veamos unos ejemplos también de Juan en la Biblia, donde éste sí se refiere al anterior mencionado, mostrando que los ejemplos que da Emmanuel no son reglas fijas ni en Juan, ni en la Biblia, y mucho menos en la gramática. Leamos. Juan 1, 26, 27. Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. En esta cita, este se refiere al anterior mencionado, Jesús, del cual Juan el Bautista daba testimonio. Leamos otras citas. Juan 7, 17, 18. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios. Y si yo hablo de mí mismo, el que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que lo envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Según Jesús, este es el verdadero, se refiere a él, que no buscaba su gloria, sino de quien lo envió. Juan 1, 32, 34. Y Juan dio testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre aquel que vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan nos enseña doblemente que Juan el Bautista reconoce a Jesús como aquel que vio descender el Espíritu, diciendo: este es el que bautiza con Espíritu Santo, de quien da testimonio diciendo: este es el Hijo de Dios, utilizando doblemente la expresión este refiriéndose al anterior mencionado. Estos sencillos ejemplos desmienten el ejercicio malicioso que Manuel utiliza para inducir la falsa idea que este de 1 de Juan 5:20 no habla de Cristo como Dios verdadero. Punto 7. No conforme con todo esto, Emmanuel también tiene el descaro de decir que la Biblia tendría que decir otras palabras para que aceptemos que Cristo es Dios verdadero. Escuchemos. Entonces, ¿cómo podemos comprender claramente este pasaje? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Primero menciona al Hijo de Dios. Dice: el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué no dice el Hijo de Dios vino para dar conocimiento de sí mismo? No, no iba a hablar de sí mismo, no iba a dar conocimiento de sí mismo, testificaba acerca de quién era el Padre. Y estamos en el verdadero. Y después agrega: en su Hijo Jesucristo. O sea, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
¿A quién se refiere este es el verdadero Dios? ¿Al último sujeto mencionado? No, evidentemente no, se refiere al Padre de Jesús. Emmanuel predica como si no existiese toda esta evidencia que estamos estudiando, pero la conoce, y aunque la conoce, no las utiliza, porque usa solo lo que está de acuerdo a su doctrina. Escuchemos la última mentira de Emmanuel en su video. Si vemos en Apocalipsis que el templo de Dios va a ser Dios mismo y Cristo, ¿sí? Que no va a haber necesidad de sol y de luna porque Dios mismo y el Cordero van a ser las lumbreras. Si lo menciona de esa manera, siempre mencionando a un ser como Dios, ¿por qué no aceptamos lo que dice la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto y le buscamos la vuelta para hacerle decir a la Biblia algo que no dice? Nuevamente demuestra su ignorancia bíblica diciendo que el único Dios que aparece en el Apocalipsis es el Padre. Leamos un ejemplo de Cristo llamado Dios en el Apocalipsis. Apocalipsis 11:17, diciendo: Te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poderío y has reinado. La cita de Apocalipsis dice que el Señor Dios Todopoderoso es el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir es Cristo. A no ser que Manuel esté enseñando que el que ha de venir es el Padre. Leamos otro ejemplo en el Apocalipsis donde se identifica a Cristo como Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Veamos una más. Apocalipsis 4:8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 7 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Aunque el Apocalipsis menciona a Cristo mayormente como el Cordero, ya que es la obra de intercesión de Cristo en el santuario a lo largo de la historia, afirmar, como lo hace Emmanuel, que no se nombra a Cristo como Dios en el Apocalipsis, es de una ignorancia muy selectiva, ya que siempre su ignorancia es en contra de Cristo. Leamos ahora evidencia en el espíritu de profecía, revelando quienes también reconocerán a Cristo como Dios Todopoderoso. Conflicto de los siglos, página 668. Como extasiados, los malvados han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que han despreciado y transgredido. Fuera de la ciudad, todos a una sola voz exclaman: Grande y maravilloso son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Y postrados adoraron al príncipe de la vida. Este pasaje está en el último capítulo del conflicto de los siglos llamado Fin del conflicto, y nos enseña, igual que en el Apocalipsis, los impíos antes de su destrucción también reconocerán y adorarán a quien negaron como Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, Príncipe de la vida. Toda la evidencia presentada hasta aquí es solo una porción de toda la presentada en este canal. Sobre las citas y argumentos que presentan muchos predicadores como Emmanuel para enseñar falsamente que Cristo no es Dios. Queda en ustedes seguir estudiando para tener una creencia personal sobre lo revelado en la inspiración divina y no depender de nadie para su salvación. El Señor sea siempre su Maestro.